Ok, profe, en esta oportunidad vamos a hacer el primer video, que es el circuito desbalanceado con neutro. Entonces necesitamos buscar las tres fuentes para armar el circuito trifásico. 1, 2 y 3. Necesitamos el ground, que es la tierra. Necesitamos dos tierras. Una para las lámparas. Ahora busco los instrumentos, los indicadores, perdón. Busco lámpara virtual y coloco 3. 1, 2 y 3. Desbalanceado. Y lo primero que vamos a hacer es conectar estas tres fuentes en estrella, un punto común, y volteamos estas. Así quedan todos los negativos unidos. Ok. Uno esta con esta, como se puede ver, y esta con esta. Y en el punto común se pone la tierra, como se puede ver acá. Después le cambiamos los valores a la fuente, o sea, los valores no, son 120 voltios, pero hay que cambiarle el ángulo de fase. Eso se le puede cambiar ahorita. Y estas lámparas tienen que ser 100 y 120 voltios. Esta también. 120 voltios y 100 vatios. Ok. Y esta también. 100, 120. Ok. Conectadas en estrella. Aquí. Perdón, aquí hay un error. Aquí es de 60. Y esta es 120. Y conectadas con el neutro. Ok. Ahora sí, vamos a cambiarle los valores. ¿Qué serían? El ángulo de fase al 0 grados, esta está bien, la segunda, esta es menos 120 y este es, ay, pero esto no me cambió ya, es 0 en esta, en fase es menos 120 y esta sería 120 positivo, que esos son los ángulos de fase de los tres fasores de voltaje. Ok, ahora, ¿qué necesitamos medir? Potencia de los tres batrímetros. Entonces, lo ponemos por aquí. También necesito voltímetros. Uno para la línea 1 y otro para la línea 2 y otro para la línea 3. Ok, lo ponemos aquí. Ahora vamos a conectar los batímetros, bobinas en serie. Y la bobina de voltaje en paralelo al neutro, ok. Así de esta manera. El segundo batímetro hago lo mismo, bobina de corriente en serie, meto aquí la otra, y la bobina de voltaje en paralelo, la salida con respecto al neutro. Y el tercero sería bobina de corriente en serie, aquí, y la bobina de voltaje en paralelo. La conecto aquí.
Ok. Y ya estamos listos con los 3 batímetros. Ahora tengo que medir los voltajes de línea. Hay que utilizar este señor, ponerlo por aquí, lo volteamos. Voltaje de línea entre esta y esta otra. Tenemos que cambiarle voltaje alterno. Listo. Hay que utilizar otro para medir el voltaje de fase, que este sería aquí. Lo volteamos. ¿Sí? Voltaje de fase, que es voltaje de fase con respecto al neutro. O no, ese sería en la lámpara, para que vean el voltaje de las lámparas, mejor dicho. Sí. Voltaje de fase en la lámpara. Sí. ¿Qué se hizo? Vamos a utilizar otro porque este se fue, no me ubico. Voltaje de fase con respecto a la lámpara, a cada una de las lámparas, pero como lleva neutro, pues se utiliza uno solo. Lo pongo aquí, ok, lo cambiamos, voltaje. Y nos falta medir entonces la corriente. Utilizamos puntas de prueba ahora, AC current. La línea 1, pongo otra en la corriente en la línea 2 y pongo otra AC current corriente en la línea 3. Por aquí. Ok. Y hay que cambiar los valores, los parámetros. Utilizamos solamente la IRMS. Okay. Que esa es la única que se va a medir. Okay. Se cambian los parámetros aquí, IRMS. Y en esta también. IRMS. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué nos falta medir? La I en neutro. Como es un circuito balanceado, va a ir una corriente por el neutro, lo mismo la I del neutro. ¿Ok? Entonces, listo por aquí. Ya tenemos para correr el circuito. Como son 3 lámparas conectadas en estrellas con neutro. Y esta vale 100 vatios y 60 vatios. Circuito desbalanceado. Corremos. Como se puede ver, se está midiendo la corriente. 0,83, 0,83 y la corriente por el neutro. Batímetro 1, batímetro 2 y batímetro 3. Allí las tenemos. Y voltaje de fase en las lámparas y voltaje de línea. Por aquí. ¿Ok? Entonces, ya está aquí todo listo. Las 3 potencias, voltaje de fase, voltaje de línea y las 3 corrientes. 0,83, 0,83 y 0,500. Okay, esto es todo lo del primer circuito. Ok, profe, el segundo circuito sería eliminar el neutro, ok, y las mismas lámparas con el mismo voltaje, las 2 primeras, pero la última se va a cambiar el valor, se le va a poner 140. ¿Por qué? Porque esta lámpara 3, cuando se le quita el neutro, el voltaje aumenta. ¿Ok? Entonces, si le colocamos el mismo valor de 120, cuando corramos el circuito, esta lámpara no va a funcionar. Entonces, quito el neutro,
le coloco el mismo valor de los 60 vatios, como se puede ver aquí, pero 140 voltios de voltaje máximo. ¿Okay? Por la sencilla razón de que cuando se le quita el neutro, se desbalancea el circuito y entonces no corre. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos 3 voltímetros porque necesitamos leer los 3 voltajes sin neutro. ¿Okay? En paralelo, que sería en paralelo con estas 3 lámparas. Ya tenemos este. Ahora conectamos la segunda lámpara aquí. Esta también aquí. Esta también aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces, ahora lo cambiamos para el voltímetro. Esta también la cambiamos. ¿Ok? Listo. Entonces, procedemos a correrlo. Corremos el circuito. ¿Ok? Podemos ver allí las corrientes sin el neutro. Voltaje de la lámpara 1 sin neutro, voltaje de la lámpara 2 sin neutro y voltaje de la lámpara 3 sin el neutro. ¿Ok? Esta sería la potencia sin neutro y la de la tercera lámpara. Y el voltaje de línea sería este entre estas dos. ¿Ok? Esto sería todo lo de este circuito sin el neutro. ¿Ok? La suma de esta potencia más esta es la suma de la potencia. Omega 1, omega 2 más omega 3. Voltaje sin neutro, sin neutro y voltaje de línea. ¿Okay? Esto sería todo en el segundo circuito. Ok, profe. Ahora vamos a hacer el circuito en delta desbalanceado. ¿Okay? Utilizamos las 3 lámparas, pero en formación en delta, o sea, en triángulo. Vamos a correr un poquito para acá esta un poquito para acá y un poquito para acá en triángulo. ¿Ok? Entonces, las dos lámparas son dos de 100 y una de 160. Esta sería 240 voltios y 100 vatios aquí. ¿Ok? Aquí sería 240, 100 vatios. ¿Ok? Y esta sería 240, pero 60 vatios. ¿Ok? Y las conectamos en delta. Aquí, aquí. Aquí. Ok, las conectamos en triángulo. Quiere decir que si la conectamos en triángulo, necesitamos utilizar el método de los 2 vatímetros para medir potencia. Ok, entonces alimentamos este que está aquí, bobina de corriente, en la primera unión, bobina de voltaje en paralelo. Okay, sería para la siguiente línea. Que sería esta. ¿Sí? Bobina de voltaje para acá. Y este señor sería para medir la tercera, que sería la bobina de corriente en serie. Subo aquí. Bobina de corriente en serie. En esta. Y la bobina de voltaje que sería en paralelo en esta. Ok, entonces aquí medimos la potencia con el método de los 2 vatímetros.
¿Ok? Medimos corrientes de fase y corrientes de línea. Entonces vamos a poner una AC current aquí. Vamos a poner otra corriente de línea aquí. Y la otra en esta otra línea. Y las corrientes de fases que van entre las lámparas. En este punto mejor. Sí. Aquí la otra. Aquí viene otra corriente. Y aquí viene la siguiente corriente. Vamos a ponerla aquí. Ok, recordemos que es la IRMS, ya sabemos cómo cambiarlas. Ok, le damos sí a esta solamente. Igualmente esta. Chácata, chácata aquí. Yes. Igual con este. Tan, tan aquí. Yes. Igual aquí. Yes. Y chácata aquí. Yes. Ok. Y falta una que creo que está aquí abajo. Yes, ok. Ok, ahora medimos 3 corrientes de fase que están por las lámparas y 3 corrientes de línea que están por las fuentes. Esta y esta serían las de línea. Y esta serían las de fase. Con estos dos mido la potencia trifásica. La suma de los dos vatímetros me da la potencia total del circuito. Con este voltímetro mido la tensión de línea, aquí y aquí. Y con un solo voltímetro mido las tensiones de fase. ¿Por qué con uno solo? Porque la tensión de línea y la tensión de fase en un circuito en delta son desbalanceados. ¿Okay? Entonces, ¿para qué se van a utilizar 3? No hay necesidad. Entonces, esto no quiere. No. Esto aquí. ¿Ok? Entonces, aquí mido voltaje. Voltaje de línea. Voltaje de línea y voltaje de fase. Esto lo corro. Vamos a correrlo a ver. Mido el voltaje de línea, voltaje de fase. Como se puede apreciar son iguales. Corrientes de línea. Y estas son las corrientes de fase. ¿Ok? Corrientes de línea, corrientes de fase. Las de fase son las que van por dentro. Y estas, que falta medir la potencia con el método de los dos vatímetros, que son aproximadamente, que esa es la potencia de las 3 lámparas en delta. Ok, esto sería todo en este circuito.